Título de esta hermosa tarde: ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? El texto, hermanos, como introducción, está allá en la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 18, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual dice hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, cada cristiano en el reino es responsable de ser lleno del Espíritu Santo en su diario vivir. Así como una persona, ¿verdad? Como ahorita analizando un poquito las perspectivas de este texto que acabamos de leer. Así cuando una persona, ¿verdad?, se embriaga, se nota a través de los efectos, ¿verdad?, del alcohol. Por ejemplo, en su hablar, ¿verdad?, en su caminar, incluso hasta en su valentía. Porque esos son efectos, miren, de lo que es el alcoholismo, el alcohol en la persona. Y así un cristiano que lleno del Espíritu Santo se tiene, miren, que notar en su caminar diario también. Y esto se va a manifestar, ¿verdad?, en sus palabras y en la valentía para enfrentar también las diferentes situaciones de la vida. Así que es muy importante, pues, ¿verdad, hermanos?, que comprendamos, miren, algunos puntos importantes, ¿verdad?, sobre lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. En nuestro tiempo tenemos una gran, pues, ¿verdad?, variedad, miren, de información de lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y el tener tanta información, principalmente, miren, en el mundo denominacional, sobre lo que es el Espíritu Santo, a lo que es la iglesia verdadera. Así este servidor lo ha de una manera percibido. Nos ha llevado a subestimar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque continuamente, ¿verdad?, estamos diciendo, no, es que el Espíritu Santo no es esto. Y tal vez lo estemos de una manera, ¿verdad?, confirmando con lo que es la enseñanza bíblica. Pero el Espíritu Santo no es aquello. El Espíritu Santo no se manifiesta de esta manera. No hace aquello. No hace esto, lo otro. Pero la pregunta es, hermanos, entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es en nuestra vida? En nuestro diario vivir, porque la palabra de Dios, eso sí, lo asegura, y yo creo que usted lo ha leído en varias ocasiones, que un hombre como usted y como yo puede ser un hombre lleno del Espíritu Santo hoy en nuestros tiempos. Y eso es lo que muchas veces, ¿verdad?, nos ha llevado a subestimar la obra del Espíritu Santo, porque en ocasiones nosotros, pues, ¿verdad?, hemos visto que el Espíritu Santo está en un nivel inalcanzable, porque no hace aquello, no hace el otro. En un tiempo sí lo hizo, en un tiempo hizo aquello, hizo esto otro, pero ya el Espíritu ya no es el mismo. Pero, hermanos, el Espíritu es el mismo, quiero que sepa usted. Es el mismo Espíritu el que obró en la iglesia primitiva, el que obra en la iglesia en la actualidad, y es el mismo Espíritu que dirigirá la iglesia en el futuro. Es el mismo Espíritu, ¿verdad? Pero tenemos que nosotros, hermanos, tener bien claro en lo que es mi vida, bueno, ¿qué significa, pues, ser lleno del Espíritu Santo, pues, en el hoy, hermano? Es muy importante que usted lo entienda, lo comprenda, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿sabe qué? Que lo disfrute, que lo viva en su diario vivir. Porque una vez más le comento, el Espíritu Santo, hermanos, lo anhela a usted.
El Espíritu Santo quiere hacer morada, o sea, quiere venir a vivir en su vida. Ese mismo espíritu de poder, ese mismo espíritu, ¿verdad? En el cual se manifestó en la iglesia primitiva, es el mismo espíritu que quiere de una manera, pues, ¿verdad?, tener una relación estrecha, de calidad en su corazón, en un diario vivir. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona, más de una manera, ¿verdad?, más de una manera alejada, es una de las terceras personas, ¿verdad?, más olvidada en nuestro diario vivir, a comparación de las otras dos personas que conforman lo que es la deidad, que es nuestro Padre Celestial, y lo que es nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros nos esforcemos, ¿verdad?, para poder tener esa relación estrecha e íntima de la cual el Espíritu nos dice por medio de la palabra, ¿verdad?, en la forma de que Él nos anhela fervientemente. Así que miren, allá a continuación tenemos lo que es la primera enseñanza. El ser llenos del Espíritu Santo, miren, hermanos, no significa tener mayor o menor cantidad de Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la primer punto que usted tiene que tener en estos tiempos. O sea, una vez más le menciono, el ser lleno del Espíritu Santo no significa tener mayor o menor cantidad de Espíritu Santo en la vida del creyente. En la primera Evangelio de San Juan, hermanos, vayan a sus Biblias, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 34, nos dice la palabra de Dios, miren, porque el que Dios envió, dice, las palabras de Dios habla. Pues Dios, dice en la Escritura, no da el Espíritu por medida. Una vez más le damos lectura, mis hermanos. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Recordemos, mis hermanos, que en nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, en una ocasión en su ministerio, principalmente cuando estaba culminando, le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para con el Padre, recordemos estas palabras, para que les pueda enviar, ¿verdad?, al Espíritu, el Consolador, el cual enviará mi Padre, dice, ¿no? Entonces, mis hermanos, analizamos por el Evangelio de San Juan que nuestro Padre cumplió esta gran promesa para usted y para mí. Pero sobre todo, pues, ¿verdad?, el Espíritu es el que daría testimonio, pues, ¿verdad?, incluso tanto a los primeros creyentes como a los últimos, de toda la obra redentora que nuestro Señor Jesús trajo a este mundo. Por eso, ¿verdad?, dice muy claramente, las palabras de Dios hablan. Pero también notemos, pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea que así como nuestro Dios, ¿verdad?, en su único manera maravillosa de su entrada, ¿verdad?, a este mundo del Espíritu, no se ha vuelto a manifestar de diferentes maneras, sino que viene siendo la misma. Dios derramó su Espíritu, como también había sido profetizado por Joel. Dios derramó su Espíritu en el día de Pentecostés. Y cuando estamos hablando de que nuestro Dios derramó, hermanos, Él vertió todo el contenido, oíganlo bien, del Espíritu hacia el mundo entero, ¿no? Para que hasta el día de hoy, más de 2000 años, fíjate, de este acontecimiento, el Espíritu Santo sigue, ¿verdad?, de una manera guiando y hablando, conduciendo y consolando, ¿verdad?, a lo que es la iglesia del Señor. Por eso es importante que usted sepa, pues, que el Espíritu no se va a manifestar de diferentes formas, ¿verdad?, en el aspecto, porque hemos llegado hasta conclusiones, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se manifestó de una manera así, se manifestó ahora de una manera con menos poder ahora. No, hermanos, el Espíritu es el mismo.
Es el mismo espíritu de poder, óigalo bien, que recibieron los 12 hombres, ¿verdad? Que anduvieron con Cristo hace 2000 años. Al mismo espíritu que usted recibió, ¿verdad? Cuando de una manera ha sido partícipe del reino de nuestro Dios. Es el mismo espíritu. Así que si dijéramos, ¿verdad?, que alguien tiene mayor cantidad del Espíritu Santo que otra persona, o que una persona tiene menos Espíritu Santo en su vida, estaríamos, miren, llegando a esta conclusión. Llegaríamos llegando a esta conclusión que estaríamos hasta incluso negando lo que es la deidad del Espíritu Santo. Sí, miren, déjenme y se lo explico un poco. Porque, es decir, estaríamos diciendo que el Espíritu Santo entonces es una fuerza. Es una fuerza, óiganlo bien. Y estas doctrinas están muy en nuestro tiempo. Estas doctrinas donde dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios activa en el creyente, se niega pues de una manera rotundamente que es una tercera persona en nuestra vida. Una tercera persona, ¿verdad?, que se puede contristar, que se puede resistir, ¿verdad?, que podemos incluso tapar nuestros oídos cuando Él nos quiere, ¿verdad?, de una manera hablar a través de las Escrituras. Es una manera de resistirnos, ¿verdad?, ante la tercera persona, ¿verdad?, cuando Él nos dice: mira, acabas de recibir mi palabra, te estoy diciendo, haz esto ahora, ¿verdad? Y nosotros, cuando hacemos caso omiso a la tercera persona, le estamos diciendo, ¿verdad?, de una manera: no, yo no quiero, voy a hacer mi voluntad, mas no tu voluntad. Y esto, hermanos, nos lleva de una manera a tratar, ¿verdad?, como una persona a lo que es el Espíritu Santo. Pero si usted, pues, ¿verdad?, cree que el Espíritu Santo se ha dado por medida, usted cae en esas doctrinas tan peligrosas. El poder, no, es que el hermano tiene más espíritu que yo. No, quítese eso de la mente. Usted ha sido y está en el mismo espíritu que su servidor está. Usted está de una manera, ¿verdad?, siendo guiado por el mismo espíritu que guiaron a aquellos grandes hombres, ¿verdad?, que tenemos en la historia, en la Biblia, óigalo bien, que incluso, ¿verdad?, conquistaron reinos. Esos mismos hombres, ¿verdad?, que confrontaron, ¿verdad?, autoridades. Esos mismos hombres, ¿verdad?, que resistieron al pecado, a las obras de las tinieblas. Ese mismo espíritu de valor y valentía, óigalo bien, es el mismo que nuestro Dios ha hecho de una manera, hermanos, reposar en nuestra vida también. Así que, por el contrario, pues, ¿verdad?, el Espíritu Santo, hermanos, tenemos pues nosotros que tener muy, pero muy en claro que es una persona. O sea, Él habita, créalo, en la vida del creyente. Como lo dice pues el versículo que hemos leído, ¿verdad? No se trata de medidas, hermano, sino se trata, ¿sabe qué? Más bien lo que usted debe de entender, se trata de obediencia. Esto es lo que se trata. Y la pregunta es, como siempre, ¿verdad?, la palabra de Dios de una manera, confrontarnos nuestro corazón, ¿verdad?, sin caretas. ¿Cómo trata usted al Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo usted, verdad, de una manera lo ha recibido en su vida? Porque mire, es muy importante que usted le dé, pues, verdad, lugar que le corresponde al Espíritu Santo en su vida. Es muy importante que usted, pues, verdad, deje que el Espíritu Santo, como dice ahí el libro de los Corintios, verdad, lo vaya llevando de gloria en gloria, como dice, en otras palabras, que lo vaya transformando su carácter en ese hijo, verdad, que es nuestro reto, como de una manera viéndolo, ¿verdad? Que es nuestra meta, el llegar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Por eso, qué importante hacernos esta pregunta: ¿cómo trato yo al Espíritu Santo? Soy de los que me gusta incluso, pues, ¿verdad?, de una manera contradecirlo constantemente. Soy de las personas que constantemente me gusta hacerlo sentir mal, o sea, que se aleje de mí por mi mala actitud, mi mal carácter, mi mal comportamiento, mi mal hablar, mi mal andar, mi mal conducirme. Porque, hermanos, yo ahorita le mencionaba al Espíritu.
se le puede resistir de esta manera. Y esto, hermanos, se va a reflejar en nuestra obra. Sí, yo ahorita le mencionaba, en un borracho se manifiesta su llenura, ¿verdad?, de alcoholismo. ¿Por qué? No va a pensar bien, no va a hablar correctamente, ¿verdad? Incluso se envalentona uno cuando está embriagado, ¿verdad? Entonces sí, ¿verdad? No hay nadie en quien se lo ponga. Por eso hay un dicho, ¿verdad?, que los niños y los borrachos dicen la verdad. Pero miren, el Espíritu Santo, hermanos, también se manifiesta con denuedo, ¿verdad?, con pasión en el reino. Se demuestra, hermanos, pues, ¿verdad?, con obra y voz. Así que tenemos ahí, pues, ¿verdad?, que no es una medida, óiganlo bien, que Dios tal vez le haya dado a usted una porción muy pequeña. No, el Señor de igual manera vertió todo el contenido hace 2000 años. Y ese mismo Espíritu, hasta la fecha, anda a ver quién le permite entrar en su corazón para hacer cosas, óiganlo bien, cosas grandes que glorifiquen el nombre de Dios. Pero ahí va a marcar lo que es la diferencia, hermanos. ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Cómo nosotros estamos recibiendo la obra del Espíritu Santo en nuestro diario vivir? Ahí miren, tenemos una segunda también enseñanza. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, significa no andar conforme a la carne, miren, sino conforme al Espíritu. Y para esto el apóstol Pablo, ¿verdad?, daba estas indicaciones a los romanos. Allá en el capítulo 8, verso 4, acompáñenme, miren, a ir al libro de los Romanos, al capítulo 8, verso 4, por favor. Decía el apóstol Pablo, para que la justicia de la ley, dice, se cumpliese en nosotros, que no andamos, dice, no, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, miren de qué manera pues se dirigía el apóstol Pablo a la iglesia, una iglesia, ¿verdad?, así como nosotros, ¿no? O sea, que esta obra se debe de manifestar, pues, nosotros, le decía, o sea, no somos, pues, ¿verdad?, de los que andamos conforme la carne, la vanidad de la vida, ¿verdad? O sea, no somos los que nosotros le estamos dando rienda suelta, pues, ¿verdad?, a lo que mi carne desea. Nosotros no somos de esos, dice. Sino que nosotros, pues, ¿verdad?, en otras palabras, parafraseando un poco, somos de los que le permitimos al Espíritu que controle mi vida, que guíe mi vida todos los días. Y esto, hermanos, es importante hacernos esta pregunta: ¿en qué andamos? ¿Andamos en la carne? O sea, es decir, vivimos, miren, qué importante, vivimos, miren, que usted sepa, ¿verdad? Vivimos en este mundo, no podemos salirnos de él. Esto nos queda muy claramente, ¿verdad? No podemos irnos de este mundo porque nuestro Dios aquí nos quiere. Pero, ¿sabe qué? No podemos dejar de vivir. No podemos dejar de vivir en este mundo lleno de pecado. O sea, no podemos estar consintiendo el pecado en nuestra vida. Para que me entiendan. Sino nuestra manera, pues, ¿verdad?, debe de ser muy diferente en este mundo lleno de maldad. Porque los hijos de Dios, hermanos, tenemos que vivir diferente. Se tiene que notar la diferencia en este mundo, en nuestra manera, pues, ¿verdad?, de cómo nos vamos a conducir. Cuando la persona, miren, yo ahorita lo mencionaba, ¿verdad?, cuando la persona no camina conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, la palabra de Dios, a esto Dios nos llama, pues, ¿verdad?, cristianos espirituales. O sea, es decir, cristianos, miren, que están bajo el control total del Espíritu Santo. Así, hermanos, estamos bajo el control del Espíritu Santo. Y miren, traemos aquí 3 características para que analicemos, pues, ¿verdad?, lo que es nuestra conducta.
en cuál nosotros encajamos, hermanos. Miren, aquí la situación no es de Dios, ¿verdad? De una manera escudriñe su diario vivir, su relación principalmente con el Espíritu de Dios. Miren, en 1 Corintios tenemos primeramente, en la carta a la primera, ¿no? A los Corintios, en el capítulo 2, 14, ahí tenemos lo que es, pues, ¿verdad? La primer manifestación, miren. Dice en el libro, pero el hombre, dice, natural, dice. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, dice, son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios, hermanos, capítulo 2, verso 14. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, del primer concepto. O sea, la persona natural, miren, su conducta es muy obvia, es muy normal, ¿verdad? Por eso a veces tenemos gente aquí, ¿verdad?, que incluso se le hace algo tan simple, ¿verdad? ¿Cómo es que yo voy a ser de una manera salvo tan simplemente con pasar y confesar que Jesús es mi Salvador? Se le hace locura a muchos. ¿Cómo es que así ya la obra redentora empezó a vivir en mi vida? Así de sencillo es. Pero muchos, ¿verdad?, que no entienden, ellos primeramente quieren empezar en su estado natural, oiganlo bien, querer cambiar y hacer muchas cosas para poder así ser dignos a esta salvación que es tan sencilla de parte de nuestro Dios. El hombre natural, hermanos, lo complica mucho de todo. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Es una locura que la iglesia, ¿verdad?, ahí de una manera ande para allá y para acá, glorificando, ensalzando el nombre de Dios. Para este hombre es una locura. El que andes por las calles, ¿verdad?, hablando a las gentes, a las multitudes, para él puede también ser una locura. Y podríamos, hermanos, entablar, ¿verdad?, una gran lista de cosas que para el hombre que no tiene el Espíritu, esto puede ser algo, pues, ¿verdad?, que no es coherente. Y es natural, hermanos. Es natural, ¿verdad?, esta actitud en ellos, pues, como lo dice la Escritura, no tiene el Espíritu. Y también tenemos ahí en segunda ocasión, miren, vaya conmigo a la primera carta aquí donde estamos, de Corintios, ¿verdad? Pero ahora al capítulo 3, verso del 1 al 3, miren, acompáñenme para que no se estén ahí de una manera distrayendo o dormitando. Miren, vayan a la Biblia para que de perdida digan, ¿verdad?, hoy leí un texto bíblico. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, decía el apóstol Pablo a una iglesia como la de nosotros. No puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, decía él. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, dice. No eran capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Miren, o sea, no hay una gran, pues, ¿verdad?, diferencia entre el hombre que no tiene el Espíritu en este estado, ¿verdad?, que es cuando el cristiano carnal es un niño en Cristo Jesús, ¿no? Casi no hay diferencia. ¿Y saben qué es lo más triste? Lo más lamentoso, lo más lamentable, hermanos, que a veces en la iglesia tenemos hermanos con 30, 40 años, 50 años en el Evangelio y todavía son unos niños en Cristo. O sea, lo digo por su conducta, porque nos gusta ser peleoneros, nos gusta ofender, nos gusta desobedecer, nos gusta retar. Todas esas cosas, ¿me entienden? Que en un cristiano de tantos años, hermano, no se puede tolerar. En un niño en Cristo, todavía
¿Por qué? Porque él apenas, ¿verdad?, está empezando de una manera a caminar en el reino de Dios. Es de una manera que nosotros tenemos que tolerar. Pero en ocasiones, ¿qué es lo que pasa? A estos niños, ¿verdad?, que nunca crecieron, que sin embargo se quedaron ahí en una edad pequeña, los estamos consintiendo, los toleramos, los apapachamos. Y hermanos, esto, hermanos, es muy delicado. Es muy delicado porque no deja crecer lo que es la obra en el Espíritu de nuestro Dios. Nos queremos de una manera concretar, pues, a un estado mediocre, a lo que el Señor nos ha llamado, hermanos. Sí, porque yo ahorita mencionaba, el Señor nos ha llamado para hacer cosas grandes, no para venir a perder el tiempo en el reino, hermanos. Porque esto va a marcar una gran diferencia, que usted crea que el Espíritu Santo puede hacer cosas maravillosas en su vida. Y de esto, hermanos, desafortunadamente lo tenemos en las congregaciones. O sea, son cristianos, pues, ¿verdad?, que tienen el Espíritu Santo en su vida, miren, pero no se dejan guiar por él. Así sencillo. No tenemos que verlo ni complicarnos, ¿verdad?, poder interpretar. A ver, no es que el hermano, pobrecito, pero es que él no puede, no, es que su trabajo, es que su Señor es muy difícil. No, hermanos. No. Tratemos, pues, ¿verdad?, de tergiversar lo que es la verdad. O sea, no se deja guiar por él. O sea, no crecen espiritualmente porque incluso no se alimentan de la palabra de Dios. No se alimentan de la palabra de Dios. No tienen una vida de oración tampoco. Porque el Espíritu sabe que nos anhela para llevarnos a hacer esto. El tener una vida, pues, constantemente en la lectura, en el escudriñar la palabra de Dios, porque de esta manera usted va a poder interpretar, conocer lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestra vida. ¿Sí? No esté esperando, ¿verdad?, de una de las maneras que tanto se ha malinterpretado, de que, no, es que el Espíritu necesita hablarte al oído, necesitas oír su voz. No. Si usted quiere ver el Espíritu, venga, abra su Biblia. Y ahí usted va a escuchar al Espíritu de nuestro Dios, al Espíritu Santo, diciéndole lo que tiene que hacer en esta vida. Y de esta manera así tan sencilla, pues, ¿verdad?, usted podrá de una manera cambiar este entorno. Pero es muy notorio, ¿verdad?, que a veces hay todo lo contrario. ¿Y por qué? Porque no tenemos una vida, pues, ¿verdad?, de intimidad con Dios en la palabra. No tenemos, ¿verdad?, una vida de intimidad tampoco en la oración. Porque incluso en esta congregación se invita constantemente a que usted venga a participar en la oración. Pero dice, aparte, yo puedo orar acá. El Espíritu, hermanos, les digo desde ahorita, al igual que la iglesia primitiva, los reunía en su congregación para orar todos juntos. Y vemos, ahí tenemos ejemplos en el libro de los Hechos, donde había gente común como usted y como yo, que le permitía al Espíritu, ¿verdad?, manejarse y poder así de una manera, ¿verdad?, poderse ver y manifestarse el poder de nuestro Dios en circunstancias difíciles. Porque sí, hermanos, nosotros, ¿verdad?, como congregación tenemos retos, tenemos de una manera, ¿verdad?, propósitos. Y para esto, ¿sabe que hay un enemigo que constantemente quiere truncarlos? Y para esto necesitamos orar juntos, una misma mente, por los propósitos, por lo que tenemos en nuestra iglesia, por los problemas, para hallar solución. Pero sabe que esto no estamos acostumbrados. Y el Espíritu Santo, hermanos, quiere que nosotros seamos personas de oración también. Así que, por eso es que, ¿verdad?, estas conductas son muy notorias. Y también, miren, está el otro punto. Se congregan cuando les pega la gana. Ese es el otro punto. ¿Ustedes qué creen? Que el Espíritu de Dios anhela de una manera fervorosamente que sean ustedes los únicos que estén reunidos en la segunda hora del domingo. No. El Espíritu anhela que todos los que estamos en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
que todos, óiganlo bien, no nos perdamos ninguna reunión. Pero ¿qué pasa? Imponemos, ¿verdad?, nuestra voluntad antes que la voluntad del Espíritu. Y decimos de una manera, ¿verdad? No, es que yo ya me reuní. Ah, ya te reuniste, qué bien. Y la otra bendición no la quieres recibir. Las bendiciones que el Señor tiene preparadas entre semana. Y yo digo, ¿verdad?, por aquellos, ¿verdad?, que pudiendo reunirse, hermanos, dicen, no, yo me quedo acá y ya que se reúnan los demás, ¿verdad? Hermanos, esto nos lleva, pues, ¿verdad?, a que nuestra vida se haga manifiesta. Que el Espíritu Santo no está en control total de mi vida. Por eso es importante que usted conozca su relación con el Espíritu de nuestro Dios, porque si no, en otra manera, siempre vamos a estar gateando en la iglesia. O sea, haciendo nuestros berrinches, queriendo, ¿verdad?, que todo el mundo, ¿verdad?, llamar la atención de todos, porque yo quiero aquí hacer mi voluntad y quiero ser, ¿verdad?, la persona, ¿verdad?, que llame la atención. No, hermanos. Esto es una gran contradicción a la obra del Espíritu. Y miren, y cuando vienen a la iglesia, a veces hay casos así. Lo quieren hacer, ¿saben qué? De una manera religiosa. O sea, no vienen con un espíritu, ¿verdad?, correcto, sino que vienen, a ver, voy a ir ahora a ver qué va a enseñar este hermanito, ¿no? Voy a hacer acto de presencia para a ver cómo se va a comportar lo que es la iglesia. O sea, no estamos viniendo, ¿verdad? Muchas veces venimos de una manera religiosa porque solamente queremos de una manera decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya vine a cumplir contigo. Cuando esto no es así. Tenemos que venir, hermanos, ¿verdad?, de una manera con un corazón lleno de ansia, ¿verdad?, por recibir su palabra, su bendición en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora yo soy una nueva criatura. Una nueva criatura donde la nueva naturaleza se tiene que reflejar en mí. La nueva naturaleza la tiene que tener en control absoluto el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, es algo, pues, ¿verdad?, que es muy notorio constantemente en las iglesias. Y más bien, pues, ¿verdad?, en lugar de congregarse con el Espíritu, pues no es correctamente. Su carnalidad se manifiesta incluso en los celos, en la envidia, en las murmuraciones, en contiendas, en andar ahí metiendo divisiones. No, es que yo predicaría mejor, y que no, es que yo esto, yo haría mejor las cosas así. Y esto, hermanos, es muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Por eso Pablo, ¿verdad?, miren, escribió estas palabras especialmente para los creyentes en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, verso del 19 al 21. Gálatas 5, verso de 19 al 21. Y manifiestas, dijo el apóstol Pablo, son las obras de la carne. O sea, que son el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice la palabra de Dios, y cosas, dice, semejantes a estas, acerca de las cuales les llamo la atención, dice, ¿no? Como ya os lo he dicho anteriormente, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, hermanos, el quedarme niño en Cristo pone en riesgo mi eternidad. ¿Sí? Así lo tenemos que ver con estos ojos. Recordemos que nuestro Dios, ¿verdad?, ahí en su palabra dice, cuando hacemos pacto con Él, Él nos da las arras. No sé si ustedes recuerdan esto. O sea, nos da un pago anticipado, dice el Señor. Así como en el matrimonio, ¿verdad?, las arras, cuando usted las entrega, pues, ¿verdad?, a su amada, le está diciendo, ¿verdad?, no te voy a desproteger.
garantizar darte la vida, pues, ¿verdad? Que vas a necesitar. Nuestro Dios, hermanos, nos da las arras de su Espíritu. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que por medio del Espíritu de Dios nosotros hemos sido de una manera sellados para el día, dice, de la redención. Entonces, hermanos, ¿qué pasa, pues, verdad? Cuando estamos en niños en Cristo, cuando andamos con una conducta, ¿verdad? Para allá y para acá y haciendo esto y haciendo el otro. Lo único que usted está haciendo, le digo la verdad, usted está de una manera, ¿verdad? Tallando de su vida el sello de la redención. Sí, así como cuando usted, ¿verdad? Va a un parque o a algún centro de diversión, ¿verdad? Muchas veces le han puesto un sello, ¡pam! Que eso es la garantía para que usted pueda disfrutar de todo. Pero si usted se le borra ese sello, si usted no cuida ese sello, ¿qué es lo que pasa? ¿Va a poder disfrutar de todas las cosas? No, no va a poder disfrutar. Y es lo mismo, hermanos, en el reino de los cielos. Usted no va a poder disfrutar si no atiende bien al Espíritu Santo en su vida. No va a poder disfrutar de las cosas eternas, las inconmovibles. Por eso, hermano, hermana, ¿cómo estamos nosotros, pues, verdad? Recibiendo el Espíritu Santo en mi vida. Somos de los que nos la llevamos haciendo nuestra voluntad, mas no la voluntad del Espíritu. Porque aquí, incluso, está, pues, verdad, la segunda situación. Vamos a hacer de las características que encajamos, ¿verdad? O sea, soy un carnal, o sea, soy un niño en Cristo. Y esto, hermanos, es muy peligroso. También miren, ahí en Gálatas, en el capítulo 6, en el capítulo 6, en el verso 1, nos dice la Escritura: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice la Escritura, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas de una manera tentado. O sea, en otras palabras, pues, ¿verdad? Son cristianos que reconocen, miren, su debilidad humana. Y esto, hermanos, cuando nosotros lo tenemos muy en cuenta, estaremos de una manera continua fortaleciéndonos en Dios. Con la lectura bíblica, como ahorita mencionamos, ¿verdad? Con una vida de oración, congregándonos para adorar a nuestro Dios y aprender así, pues, ¿verdad? De lo que es de su palabra. Y lo principal, o sea, no satisfacer o no ceder a los deseos de la carne. Pues ya ahorita acabamos de leer un poco, ¿verdad? ¿Cuál es esto? Pero aquí, ¿verdad? Nos llama a tener una vida, pues, hermano, hermana, de integridad en el Espíritu. Porque, miren, tuvimos una serie de estudios semanas pasadas sobre cómo el Espíritu Santo se va a ir reflejando en su vida. Y para esto, ¿verdad? Tuvimos un estudio sobre los frutos del Espíritu. Decía en el capítulo 5 de Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5, versos 22 al 25, que más el fruto del Espíritu, llegamos a comprender, bueno, que es amor, que también es gozo, paz, paciencia, benignidad. Y miren, estuvimos estudiando lo que significa, pues, ¿verdad? El permitirle al Espíritu obrar, porque esta es la manera en que el Espíritu Santo nos va a ir llevando hacia una llenura completa que se va a manifestar, hermanos.
Por eso decía, ¿verdad? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice, no hay ley, pero los que son de Cristo, a nuestro diario vivir. Así que tengamos cuidado con lo que es, ¿verdad? Esta tercera situación. Miren, tenemos otro punto ahí, hermanos. A continuación, miren, ya con este nos despedimos. El ser llenos del Espíritu Santo, miren, no es emocionalismo en nuestro caminar a diario. El emocionalismo, hermanos, puede ser un gran tropiezo para lo que es nuestra salvación. Incluso tenemos un ejemplo, ¿verdad? De lo que común vemos en la iglesia denominacional. Miren, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, verso 23, el apóstol Pablo fue bien claro con un don, ¿verdad? Que ya no está vigente, fue un don que se dio bíblicamente con un propósito. Y digo bíblicamente porque la Biblia de una manera lo respalda. Dice, ¿verdad? En el verso 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Miren, yo digo que ser lleno del Espíritu Santo, o sea, no debe estar basado en nuestras emociones, porque miren, nuestras emociones son inconstantes. ¿Se imaginan que el matrimonio fuera basado en nuestras emociones? Hoy te amo, ay, mañana me caes gorda, porque así es el matrimonio. ¿Se imaginan cómo sería la relación? Hoy me caes bien, hoy te traigo atravesado. ¿Me entienden? ¿A dónde llegaríamos, hermanos? O sea, y digo esto, hermanos, como un ejemplo, porque muchas veces nosotros queremos sentir, pues, ¿me entiende? O nos dejamos guiar por el emocionalismo en nuestra vida, ¿verdad? Incluso para poder tener una relación con nuestro Dios. ¿Y a dónde quiero llegar esto? De que a veces decimos, ay, es que no siento ganas de ir a la iglesia. Ay, es que no me siento ahora con ganas de hacer aquello o esto o el otro. Hermanos, usted lo que se tiene que concretar es en lo que la palabra de Dios dice. Por eso a veces hay tanta tristeza, ¿verdad? En la iglesia del Señor, cuando, ay, es que yo ya no siento amor por mi esposo o mi esposa. ¿Qué es eso? Yo por eso digo, no está basado en el sentir, hermano, su relación con la iglesia, con el Señor. Porque de esa manera nos puede llevar a tropezar, óigalo bien, con nuestra salvación. Y a lo que quiero llegar, incluso, pues, ¿verdad? Que las iglesias ahorita están llenas incluso de mucho emocionalismo. ¡Ay, es que qué bonito sentir! ¿Te fijaste lo que sentimos acá? Y ahí estamos, aunque sea un descontrol en la iglesia, porque en la mayoría de las iglesias que ahorita incluso dicen que hablan lengua y que no hay interpretación, o sea, hacen caso omiso a todas las instrucciones de la palabra. Pero aún así, ellos, ay, pues, ¿te fijaste? Mira cómo hablaba lenguas el pastor ahí. Ay, miraste esto. Ay, ¿te fijaste cómo se sentía el ambiente? No haga eso. Usted venga a la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios, pues, ¿verdad?, le haga sentir una salvación segura en su vida, en su diario vivir. Eso, hermanos, es permitirle al Espíritu Santo guiarlo. Yo ahorita le mencionaba, Él es el que nos va a llevar hasta aquel lugar eterno. Y no debemos de basarnos en nuestros sentimientos, porque nuestros sentimientos, hermanos, nos pueden jugar a la manera de que podemos caer redonditos en los lazos del enemigo. Por eso, el ser
lleno, hermanos, del Espíritu Santo, esto no significa hacer desorden en la iglesia. Tenemos un pasaje, un principio que aplicamos constantemente aquí, ¿verdad? 1 Corintios ahí 14 cerca, en el verso 33, donde dice, ¿verdad? Al 40, y pues Dios no es un Dios de confusión. Dios no se va a manifestar allá de una manera y se va a manifestar acá en la iglesia de otra manera. No, y menos el Espíritu Santo, hermanos. Sino que más bien pues dice, ¿verdad? Él no es un Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias, dice aquí, de los santos. Y luego dice en el verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo decentemente y con orden. Así que el estar pues de una manera lleno del Espíritu Santo, y si mi vida es un desorden, hermanos, le hace falta. Yo en la mañana mencionaba, ¿verdad?, que incluso hablando sobre la higiene se tiene que de una manera demostrar desde el hogar. Por eso hay culturas, hermanos, donde habemos muchas personas, pues, ¿verdad?, que queremos justificar que porque vivimos en la pobreza tenemos la libertad de vivir en una situación, ¿verdad?, de basurero en el hogar. Pero recordemos que Dios es un Dios de orden. Si el Espíritu de Dios, óigalo bien, guía mi vida, se va a reflejar en mi hogar, en mi casa. Va a estar ordenado, mis hijos van a estar ordenaditos, ¿verdad? Van a ir a la escuela, van a tener sus responsabilidades, o sea, se va a manifestar. Por eso dice, ¿verdad?, nuestro Dios, Dios es un Dios de orden, no de confusión, hermanos. Y de igual manera, pues, allá hay mucha confusión sobre el emocionalismo, pues, que en esto, hermanos, hay una gran incertidumbre de salvación, y Dios no quiere que esto acontezca. Así que el ser llenos, pues, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hermano, nos capacita incluso para servir bien lo que es en la obra de nuestro Dios. Miren, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versos del 1 al 5, dice la Escritura, ¿no?, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, dice, hubo murmuración, para que vea que la murmuración ya existe hace más de 2000 años, No se crea que es un tema de ahora. La murmuración ya murmuraba la gente, ¿no?, hace 2000 años, ¿no? Y luego dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, dice la Escritura. Entonces los 12 convocaron, dice, a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta pues a toda la multitud, y eligieron, miren, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócorro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Eran hombres, hermanos, para que vean, aparte de los apóstoles, miremos una vez más, pues no, ya había hombres llenos del Espíritu Santo, ¿no?, que no hacían milagros, no hacían obras así de sanidad como los 12, ¿no?, apóstoles. Pero estos, dice la Escritura, que eran hombres llenos. Y estos, hermanos, empezaron a servir a la iglesia. Y aquí, miren, había una persona, un prosélito, o sea, que no era, pues, ¿verdad?, hebreo de naturaleza, o sea, no era judío, no era del pueblo, era un extranjero de otra provincia, ¿no? Y a lo que quiero llegar, hermanos, es de que muchas veces nosotros pues queremos idealizar algo, ¿no? No, pues es que el hermano es esto, es lo otro. No, usted también, hermano, puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir al reino. Por eso la importancia, pues, ¿verdad?,
de permitirle que Él nos guíe, nos capacite, miren, ahora incluso para predicar la palabra de Dios con valentía. Porque miren, en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, yo les dije que era el último punto, En Hechos, capítulo 4, verso 31, cuando vieron, dice la palabra de Dios, orado, dice, o sea, estaba la iglesia, ¿no?, orando, reunida. El lugar en el que estaban congregados, dice, tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. O sea, la palabra denuedo, hermanos, es valor, intrepidez, pues, ¿me entiendes? Fueron llenos. Y nosotros, hermanos, qué importante es orar de esta manera también. Señor, ¿sabe qué? Utiliza mi vida. Es más, hemos estado teniendo estudios basados entre semana sobre lo que es la obra. Y hemos llegado, pues, ¿verdad?, de una manera, bueno, es que, ¿y cómo me puedo dirigir a la tercera persona, o sea, al Espíritu Santo, en mi diario vivir? O sea, ¿cómo le tengo que hablar? Pues háblele como usted de una manera le indique a su corazón. Espíritu Santo, toma mi vida. Órale al Señor, órale al Espíritu Santo, ¿verdad? De esta forma, toma mi vida. Yo quiero ser una persona, ¿verdad?, que con denuedo, con valentía, ¿verdad?, donde quiera que tú me lleves, yo quiero de una manera hacerme notorio tu presencia en mi vida. Pero tómelo en cuenta. Órale también al Espíritu Santo, porque Él es el que está, óigalo bien, en estos momentos en su vida. Pero es cuando ahí nosotros batallamos. Solamente nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Padre, dame fortaleza. Padre, dame denuedo. ¿Y qué dice el Padre? Aprende a orar, aprende a dirigirte a mí. Porque mira, yo ya te di el Espíritu allá hasta abajo. Comunícate con Él. Pídele a Él. Porque para eso te lo di. Él también oye. Él también siente. Él también quiere llevarte. Pero ¿sabe qué? Siempre nos la llevamos de una manera, ¿cómo se dice cuando pasamos así que no miramos a una persona? Que no la vemos. La ignoramos. Por eso miren qué importante, pues, ¿verdad?, es orar correctamente en el Espíritu. La mayoría de las veces, hermanos, oramos en la carne. No sabemos orar. Así que allí en Efesios también tenemos otra escritura. Ahora sí, ya vamos a terminar, miren. Efesios en el capítulo 5, versos 18 al 19. El ser lleno, mira, del Espíritu Santo, hermanos, nos va a permitir alabar a Dios con gozo, miren. En Efesios capítulo 5, versos 18 al 19 dice: no os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, dice, y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Sabe qué? Esto, hermanos, en la mañana rompimos un poco, ¿verdad?, con la manera en que estamos acostumbrados a adorar. Mi corazón estaba bien gozoso. ¿Sabe que se entonaron más de 11 alabanzas? Entre 10 y 11 alabanzas. Pero yo sé que tal vez entre nuestra reunión hubo 2 o 3 que no estuvieron gozosos, sino que más bien estuvieron diciendo: ay, ya se pasaron de los 4 himnos. Ay, qué irreverencia, qué desorden. No, hermanos, la alabanza, hermanos, ¿me entienden?, nos va a llevar a la manifestación de lo que el Espíritu hace en nuestra vida, llenarnos de gozo, de alegría, de contentamiento. Eso se refleja, hermanos. Pero muchas veces no sentimos esto. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena relación. Hay hermanos que me han comentado muchas veces: yo no siento el gozo. Hermano, habrá necesidad de volverme a bautizar porque a lo mejor el Espíritu Santo ya me dejó y yo lo quiero de nuevo conmigo. Antes sí lo sentía, pero ahora ya no. ¿Qué es eso, hermanos? Pídale perdón al Espíritu. Pídale perdón.
Humíllese, reconozca su pecado, reconozca que lo ha contradecido, que lo ha contristado, que lo ha de una manera, pues, ¿verdad? Se ha interpuesto a su obra. Y verá que va a volver a experimentar el gozo. Déjele que el Espíritu lo lleve, pues, ¿verdad?, a esa llenura en su vida, en su corazón, hermano. Deje que el Espíritu tome control de ella, porque de esta manera es como usted va a experimentar todas estas cosas que yo le menciono. Si no, de otra manera, vamos a tener una rutina, ¿verdad?, religiosa solamente. Así que, hermanos, aquí pues tenemos pues en cierto parte lo que es qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, usted tiene todavía preguntas, no hay algo que le queda bien claro. Lo invito los jueves, venga, reúnese con nosotros. Estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Esa obra, ¿verdad?, que se ve constante y sonante en todo el libro de los Hechos. Porque ahí es donde hace su entrada triunfal el Espíritu Santo. Esta persona que yo le menciono, ¿verdad?, que ha sido tan descuidada en nuestro diario vivir. Esta tercera persona, ¿verdad?, que ha sido de una manera tan resistida en nuestro diario vivir. Pero si usted todavía hay cosas que quiera de una manera aprender, venga, ¿verdad? Esfuércese, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esforzar, así como el Espíritu Santo dice la Escritura que nos anhela, usted también anhele tener una relación, ¿verdad?, que se manifieste siendo diligente. Yo me preocupo, yo voy a estudiar porque yo quiero conocer, ¿verdad? Y no se olvide de una manera también de dirigirse y decirle: ¿sabes qué, Espíritu? La regué, perdóname. Pero de aquí en adelante, ¿sabes qué? Yo ya no pasaré más desapercibida tu presencia en mi diario vivir. Y esto, hermanos, se va a reflejar de una manera siendo un creyente, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Amén.